Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Hoy retomamos nuestros programas de cuadernos políticos de ayer y hoy, gracias al patrocinio del Observatorio de la Diáspora Venezolana y de sedes a través de la señal de Ojo con Eso que transmite desde la Ciudad de México, en México. Con ustedes, doña Viviana Pacheco, Y don Alejandro Oropesa. Ahora desde ciudades distintas, Miami ahora desde ciudades distintas, y porque Washington. yo me encuentro ya en Washington, D.C. desde hace ya algunas semanas y doña Viviana sigue en Miami. Miami. Hasta nuevo Así aviso. que, bueno, primeramente, hoy habíamos anunciado una entrevista, una conversación con Corina Lloris, que Mm. una destacada académica en primer lugar, y en segundo lugar ha estado comprometida muy fuertemente, muy activamente además, con todo el proceso de retoma de la democracia en Venezuela. Y entonces, por razones de seguridad, Mm. nos ha solicitado que pasemos la entrevista para la semana que viene, pues en este momento no se encuentra segura en la ciudad de Caracas. Caracas, si se encuentra en la ciudad de Caracas. Mm. Entonces la disculpamos a ella, ella igualmente envía un caluroso y fraterno saludo a, a toda la comunidad venezolana y a aquellos colegas, aquellos compatriotas, aquellos ciudadanos del resto de los países de América Latina, fundamentalmente, que acompañan de América Latina y del mundo, por supuesto, porque los venezolanos estamos regados ahorita en 90 y tantos países. Entonces les manda un caluroso saludo, un saludo muy solidario y muy fraterno a todos los que estamos pendientes y preocupados y ocupados de la situación en Venezuela que cada hora pues se hace más crítica. Y Entonces, evoluciona con una rapidez asombrosa, ¿no? Mm. absolutamente. Entonces, independientemente de que Corina no pueda estar con nosotros, sí queremos, por supuesto, dedicar el programa a la situación, a la complejísima situación venezolana, que parte de una premisa innegable. Y la premisa innegable es que hubo una elección el domingo 28 en la cual el señor Edmundo González ganó Ganó. la presidencia de la República por cerca del 70% de los votos, cuyas actas, el 80% de las actas, se encuentran a disposición de cualquier persona en la plataforma o en el acceso este que se llama Venezuela en No quiero B. decir, sí, quiero decirlo, se llama www.resultados con b pequeña zla.com. Exacto. Allí se Entonces, encuentran los resultados. Los voy allí a se decir de nuevo. encuentran. Resultados con b pequeña zla.com. Exacto. Allí podemos entrar y ver todas y cada una de las actas que se encuentran firmadas por el presidente de cada mesa y por los testigos de los partidos políticos que emitieron, que estuvieron presentes cuando el acta, la máquina, emitió el acta final de votación de resultados de ese centro, de esa mesa en ese centro de votación. Entonces, la premisa es esa. El domingo hubo una elección en Venezuela donde hubo una masiva y cívica asistencia de venezolanos a las urnas electorales y en esa convocatoria fue electo por el 70%, por cerca del 70% de los votos, un poco más arriba, un poco más abajo, porque a medida que que se van incorporando las actas, pues ese numerito se va ajustando, pero hubo una elección que se ganó y hubo un presidente que la perdió. Y entonces allí viene, en realidad, yo siempre he pensado en estos días, siempre he pensado, es que no hubo fraude,
Fraude no hubo oportunidad de hacer fraude. El gobierno no cometió fraude. El gobierno lo que hizo fue ocultar la información y negar el triunfo del señor Edmundo González. Y Fraude no autoproclamarse. hubo, fraude no hubo, o sea, ahí están todas las actas y están los resultados a disposición de todos los que los quieran revisar. Lo que hay es un desconocimiento flagrante y vergonzoso De de la ese voluntad resultado popular. por parte del régimen, De la voluntad popular, de ¿no? la Es voluntad popular. parte del discurso supuesto de que ellos son los representantes de la voluntad popular. Y este es Exacto, el acto más evidente de que ellos son representantes de sí mismos, digamos, porque el exacto, acto en sí mismo no hubo un fraude, no hubo intervención, gracias a que hubo una estrategia de protección de los elementos clave de un proceso electoral, ¿no? Que son las actas. Si no hubiese habido esa exactamente. estrategia, bueno, era mucho más fácil. Pero dado que hubo eso, la elección en sí mismo arrojó los resultados que representan la voluntad popular. Lo Así que es. pasa es que la autoproclamación no tuvo nada que ver con las elecciones. Fue un acto paralelo que desconoce Y y divorciado divorciado. del proceso electoral. Entonces, desconoce todo el proceso electoral y se autoproclama sin la legitimación del proceso popular, ¿no? Exactamente, Y eso lo transforma incluso en un acto mucho más autoritario. claro, claro. Y allí vemos cómo se convoca una reunión extraordinaria el día de ayer en la Organización de Estados Americanos, acá en Washington, en donde vemos el resultado de la no aprobación de una resolución que exigía al régimen ni siquiera el reconocimiento, sino la exhibición a Urbit et Orbit, dijera el Papa, que también ha estado muy callado estos últimos días, Sí. Urbit et Orbit de las actas de votación, haciendo la salvedad que ya el lapso para publicar las actas de votación, lapso que estipula la ley electoral venezolana, caducó. Y la página del Consejo Nacional Electoral sigue caída. Caída. Y entonces, pero volvamos al punto, volvamos a la resolución, o sea, en el caso de ayer, en la OEA, la resolución no fue aprobada por una serie de abstenciones y de votos en contra de regímenes en donde pareciera ser la interpretación que uno hace es que la ideología se antepone al derecho. Es decir, el acompañamiento ideológico, la solidaridad automática respecto a ideologías de izquierda, en este caso, tiene mayor prevalencia para algunos gobiernos que el Estado de Derecho, el reconocimiento de la ley como elemento que guíe las relaciones entre la sociedad y el Estado. Y allí me permito destacar, para darle la palabra a Viviana, el discurso que posterior a la votación da el canciller de Perú, en el cual me llamó poderosamente la atención una afirmación que hace el canciller, en donde asegura que hoy en día la juventud no cree en el sistema democrático, la juventud es indiferente y está a espaldas de los regímenes representativos de sociedades abiertas, ¿verdad? Hay una indiferencia de la juventud con respecto a los procesos políticos, no quiere involucrarse en eso porque siente que se ensucia, que se empaña, y el canciller dice, por actos como este, es que la juventud en América Latina y en el mundo se está alejando paulatinamente de la democracia y de los procesos políticos, de su interés en los procesos políticos, circunstancias con la cual, o afirmación con la cual yo suscribo, pero de la primera a la última palabra. Es cierto, lo que pasó ayer en la OEA es ciertamente muy triste y es ni siquiera es una gota, es un tobo de agua más en el vaso de la,
digamos, de la percepción que existe en la región de la inutilidad de estos organismos internacionales, no solamente de la OEA, sino de un conjunto de Claro. organismos internacionales, en donde pasa todo lo que pasa en determinados países, pasan masacres, se niegan voluntades, se hacen trampas, etcétera, etcétera, y el mundo en algún momento mira para otro lado y agarra y permite que las cosas sigan. Eso fue lo que pasó ayer en la OEA. Ujú. Un grupo de países miró para otro lado por intereses ideológicos, por acompañamientos y solidaridades automáticas, por sinvergüenzura, porque no le cobren una deuda de petróleo que Ujú. tienen exacta y por esa parte los tienen, digamos, como que comprados, para decirlo en cristiano, en una palabra clara, y entonces, bueno, se da esa votación de ayer, pero esa votación, que es lo que nosotros pensamos, esa votación, independientemente de la votación, independientemente de que no se apruebe la resolución, eso no quita que hubo una elección que el gobierno perdió Ujú. y que hubo una elección que Edmundo González hoy en día legítimamente es el presidente electo de Venezuela. Sí. Mira, Punto. a mí, el tema me supera absolutamente. Creo que es de un nivel de complejidad que está más allá de mis capacidades, así que me declaro inmediatamente como una observadora. eh, No que parcial. ni- no, 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 No. absolutamente parcial, diría yo, Parcial. eh, Entonces pero no me supera. imparcial. Sí, pero me Sí. supera en términos de su complejidad. Pero dicho eso, yo soy un poco más pesimista aún que decir que lo que refleja la votación de ayer en la OEA sea la imposición de las ideologías más allá del derecho. Yo creo que es aún peor. Yo creo que lo que observamos hoy ni siquiera es una disputa ideológica. Yo creo que es más desintegrado que eso. Porque cuando tú tienes una disputa ideológica, tú por lo menos disputas un proyecto, una teoría, un modelo, ¿no? Que hasta hace unos años atrás uno podría decir, muy abuelo de pájaro, ok, en el marxismo leninista, la democracia era un paso hacia, ¿no? Ujú, No es un objetivo, es un paso hasta llegar a la dictadura del proletariado y donde lo importante es la preeminencia de los intereses de clase, que la ujú, democracia te puede servir o no te puede servir, ¿sí? Como que eso es lo que se explicitaba. Yo lo ujú, que veo hoy es que ni siquiera hay una disputa de ideas. Ni siquiera estamos viendo una disputa de ideologías. Estamos viendo una desintegración en que hay un clientelismo en que ujú, se soportan entre dictadores, digámoslo con su nombre, ¿no? Se soportan entre sus amigos, ¿no? Porque ¿quiénes son los que apoyan a Maduro? ujú. Nicaragua, Cuba, ¿no? Es como, ni siquiera hay una disputa ideológica. Y es tanto así que lo que yo observo es que hay un quiebre en la izquierda, que justamente lo representa el presidente Boric. El presidente Boric es un presidente de izquierda, pero habla justamente desde una posición ideológica. Y desde ahí te dice, mira, estos son mis pensamientos, estos son mis valores. Ujú. Y dados estos valores, nosotros no podemos permitir lo que está pasando en Venezuela. Y su ¿Sí? voto en la OEA lo refleja. Lo refleja. Entonces, Entonces, te ujú, fijas que yo veo que el voto en contra y las abstenciones es más desintegrado que una disputa ideológica. Yo veo que ujú, ni siquiera hay una ideología ahí, ¿no? Y eso yo creo que refleja, o sea, que impacta aún más en la percepción que puede tener la juventud de que las instituciones democráticas ni siquiera hay un juego entre las ideologías o posiciones valóricas. Es un ujú, juego entre intereses clientelistas locales de los personajes que participan en ella, que son pocos, ¿no? Entonces exacto. es aún más distante, creo yo, y es aún más desintegrado, creo yo. Y creo que habla de un mayor deterioro. Pero yo creo que estamos en una etapa posterior a las luchas ideológicas, estamos en un deterioro total. Mm. Así lo veo yo, ¿no te fijas? Sí, Porque, son eso que denominábamos hace unos minutos las solidaridades automáticas. claro, Anne Applebaum acaba de publicar un libro que se llama Autoritarism INC. O sea, el autoritarismo como industria, claro, entonces,
ella, apenas me lo estoy empezando a leer, pues en eso ella lo que dice es que aquí hay como una cofradía de intereses y que Mm. esos intereses se acompañan y se apoyan para lograr dos objetivos, para lograr varios objetivos. Primero, la permanencia en el El poder, poder. punto. La permanencia del poder, la impunidad, Ujú. ¿verdad? La impunidad y el apoyo incondicional entre ellos con arreglo a fines. Claro. Y entonces allí vemos lo que tú estás diciendo. En efecto, es una cosa que va más allá de la ideología, sobre todo de la ideología entendida en aquellos términos arentianos que decía que era un mecanismo para la imposición de una verdad histórica. Claro, claro. Exacto. Para generar un acuerdo social en que digamos, esta es la sociedad que estamos construyendo, esta es la historia, estos son los Exacto. procesos. Lo que vemos, no vemos ningún tipo de discusión Nada, de esas características. no vemos nada de eso. Porque un régimen que pierde la elección con el 70% de los votos, o sea, es un régimen que por vergüenza, o sea, tiene que irse. Muchas veces lo que estamos analizando. Pero es que con esta acción del régimen, digo, del régimen de Maduro en Venezuela, supone dos cosas. En un primer lugar, la pérdida total, por supuesto, porque ya no cabe duda, la pérdida total de la legitimidad de afuera hacia adentro Mm, de regímenes más o menos abiertos o más o menos democráticos, ¿verdad? Y democráticos también, fundamentalmente, pero más allá de esa deslegitimación a nivel internacional, donde solamente las autocracias y sí, las democracias y las autocracias y INC son los que reconocen, ya vemos quiénes son los que reconocen: Rusia, China, Bielorrusia, Irán, Cuba, Nicaragua, etcétera. Entonces, eso es, por supuesto, entonces allí hay una realidad, pero hay otra realidad que quizás es la realidad más importante. La realidad más importante es que ese régimen perdió definitivamente cualquier legitimidad de origen sobre la cual pudiese haber alguna duda, como mm. pasó en la última elección. En la Sí, última que elección que quedó siempre, así siempre como que quedó la como, duda: ¿habrá sí, sido, no habrá pasado? ¿Qué pasó aquí? Independientemente de que haya habido un fraude previo o claro. una manipulación previa por muchas vías, pero en este caso de eso no hay duda. O sea, el gobierno perdió la elección Mm, y por lo tanto tienes perdida la legitimidad de ejercicio a los ojos de tu propia población. mm, ujú, Y los militares que estaban en los centros de votación saben qué fue lo que pasó. Y los testigos de mesa del chavismo que estaban en las mesas en el momento de los escrutinios saben qué fue lo que pasó. Los chavistas saben que el gobierno se está robando la elección, mm. porque ellos estaban en sus mesas y Maduro no ganó en una mesa a nivel nacional. Ninguna, ni siquiera la de Hasta los el regimientos. momento, hasta el momento, Maduro no ha ganado en ninguna mesa. O habrá ganado en dos o tres en los últimos, en las últimas actas, Mm, en las últimas actas publicadas, porque ni siquiera dentro de Fuerte Tiuna ha ganado, mm. ha ganado mesas. Entonces, esa realidad es una realidad que es patente, es una realidad que está a la luz de todo porque fue un acto público. Pero ¿Cómo lo fíjate vas que, a negar después? pero aquí viene la pregunta del millón. Y lo que hablamos antes de cómo no caer en la desesperanza aprendida. Ajá. Eh, Hay una verdad que estamos tratando de sostener, estamos difundiendo, pero la pregunta que se hace un ciudadano, me imagino yo, es, ¿qué pasa con esa verdad? ¿Qué, Ujú, cómo esa verdad puede lograr un cambio en mi realidad? ¿No? ujú, Porque, y eso es terrible pensarlo así, porque también finalmente la verdad pierde todo su valor. O ujú. sea, sí, todos sabemos la verdad y nada cambia. Pero la verdad Es no nos terrible. sirve. Por La eso verdad digo, no tiene ninguna consecuencia. ¿qué hacemos con esa verdad? Ujú, ¿No? ¿Cómo podemos con esa verdad lograr un cambio? ujú, ¿Te fijas? Eh, y por qué digo que es una pregunta que a mí me llega a doler el estómago con eso?
porque Ujú, incluso podemos llegar a desacreditar el valor de la verdad. ¿Para ujú. qué? ¿De qué vale saber la verdad? ¿Para qué sirve saber la verdad? ¿No? Para dormir más tranquilo. ¿Pero algo cambió? Ujú. Entonces yo creo que acá hay una misión o un aspecto clave y crítico y como de una responsabilidad moral superior de los movimientos venezolanos de la diáspora y sobre todo de la oposición organizada, de tener un movimiento extremadamente inteligente de poder lograr cambios a partir de sostener esta verdad. Correcto, porque ya la verdad, o sea, la oposición ha sido muy efectiva Mm, en estos últimos días en mostrar la verdad. mm, O sea, mostró la verdad. Más allá de la evidencia personal de cada uno, de los militares, de los testigos, de esto, de la ciudadanía, etcétera. Más allá de eso, la oposición tuvo capacidad de mostrar una verdad al mundo. Aquí mm. está lo que pasó. Aquí está. Revísate, revisa lo que pasó. Esa verdad está allí. Ahora el trabajo es cómo conquistar una consecuencia de esa verdad, Claro. un cambio devenido de allí. Lo que Ujú, decimos en Venezuela, esa verdad hay que cobrarla mm. para poder ejercerla. Eh, Entonces, Porque eso nos engancha con el tema que hemos venido hablando en otros capítulos y hoy con la percepción de lo justo, ujú, de la justicia, de el restablecer la justicia, restablecer el orden, ¿no? Porque, bueno, el principio de la justicia, ¿cierto? Es la verdad. Establecer esta fue la verdad, estas son las acciones en consecuencia, ¿no? Estas son las retribuciones, estos son los castigos, etcétera, ¿no? Eh, entonces, claro, tenemos la verdad acá. Hemos logrado un primer paso del reconocimiento de esa verdad. ¿Cómo restablecemos lo justo con ujú, esa verdad? ¿No? ¿Cómo traemos la justicia otra vez acá? Y que es muy coherente también con el proceso emocional que está mostrando el pueblo venezolano, ujú, ¿no? Esta furia que hemos observado, ¿no? Esta como explosión de una rabia extrema cuando tú percibes que hay una injusticia que no debería existir. ujú. ¿No? Entonces, claro, y esta explosión es absolutamente irracional, Y es muy una, perdón, intensa, y una injusticia que no hay duda, que no hay duda, no, claro, no hay duda. por eso tú sabes que es injusto, porque sabes cuál es la verdad, Ujú, ¿no? Entonces, claro, viene una explosión de rabia que se llama ira, ¿no? Que arrasa, pero el problema de la ira es que es explosiva, ajá, claro, tiene un pic, ¿no? Es esa, un muy corto plazo, tiene un cierto grado de efectividad, pero pasa muy rápido de la ira a la desesperanza prendida. ujú, al brazo caído, exacto. A decir, no hay nada que hacer. O sea, Ujú, lo único que me queda es expresar mi desesperación, porque después no hay nada que hacer. La desesperanza aprendida. Entonces, en términos como uno pudiese decir de movimiento social, de la emocionalidad social, ¿cómo pasar de esta furia, como en el mito, cómo pasar de esta furia a las ujú, Euménides, ¿no? ¿Cómo pasar de esta furia a la rabia? Que la rabia ujú. es una emoción que tiene la función de avisarnos que hay algo injusto que se tiene que restablecer. Correcto, ¿No? Y la correcto. rabia moviliza acciones, la rabia es la que te hace tomar decisiones, que te hace arriesgarte, la rabia te ayuda a superar los Decisiones temores racionales con arreglo racionales. a fines. Exacto, la rabia Es está entre medio, instrumental. ¿no? Es Ujú, instrumento. La rabia es como la emocionalidad que está entre medio, porque te ujú. permite tomar decisiones relativamente racionales, no 100%. Bueno, ninguna decisión 100% racional, pero te permite hacer eso. Pero el riesgo en los procesos sociales de estas características es pasar de la furia. A la rabia. No, de pasar de la furia a los brazos caídos, a la desesperanza. Ah, ok, ok. Entonces, lo que hay que hacer es como, no, pues, esta furia, transformarla en una rabia, en un motor, pero que Ujú. ese te permita la restitución de lo justo. Pero esa rabia, o sea, ese tránsito de la explosión inicial que vimos, el derribo de las estatuas, Estatuas, ¿eh? exacto, que me llamó mucho la atención un comentario de Cabello que decía que él no entendía el odio en contra de una estatua. Bueno, ahí se ve como él no sabe en qué país vive. Él vive en ese país que él se imagina.
mm, eh, que es de él, ¿no? Entonces, él no entendía el derribo de las estatuas de Chávez. Pero lo que quería significar es que ese tránsito de la ira a la rabia y las consecuencias de la rabia necesariamente supone, y en un principio eso existe en la actualidad, supone la presencia de un liderazgo reconocido y claro. responsable. Y además comprometido Ujú, con el reconocimiento de la verdad, claro. que no es su verdad, es lo que lo diferencia del otro liderazgo. No es el reconocimiento de una verdad, sino que, o sea, no es el Una verdad reconocimiento propia de tu opinión, de tus deseos, de tu... bueno, exacto, sino que es una verdad que es social, es general. Supone la reafirmación de una decisión del 70 y tantos % de los venezolanos, y si lo sumamos, los 4,5 millones de venezolanos o 9 millones de venezolanos que afuera. nos negaron el derecho Mm, a votar porque sabían cuál era la propensión a la participación, a la propensión de voto de los que nos encontramos fuera del país, significa que tú, o sea, que además de ese 70% que tú tienes que adicionarle el 90% de los 4,5 millones de venezolanos que nos negaron el voto en el exterior. O sea, tú no tienes legitimidad por ningún lado. por ningún lado. Tú no tienes legitimidad. Tu única legitimidad es la fuerza y la violencia. Por lo tanto, es una legitimidad instrumental. Es como decía Hannah Arendt, aquella famosa dicotomía entre poder y violencia, en donde Violencia. dice que el poder es consensuado, es producto de un acuerdo, que es el palo que le están dando estos señores y están ejerciendo una violencia instrumental para fracturar la voluntad de la sociedad venezolana y negarle su verdad. ¿Cómo voy a ser abogado del diablo? ¿Cómo evitamos que Venezuela esté entrando finalmente en un proceso de cubanización, como digo yo? Mm, mm. Bueno, yo creo que uno de los elementos los estamos viendo en la responsabilidad de ese liderazgo, de ese liderazgo que no ha cesado, que no ha abandonado la palestra o el espacio público ni un segundo a partir del 28 de julio y previamente, por supuesto. Y ahí tú tienes un liderazgo unido, reconocido, responsable, serio, ¿verdad? En donde tampoco es que se ha tirado a la, ¿cómo es que se llama? A una aventura riesgosa para los demás y no riesgosa para sí mismo. Es decir, no es que el liderazgo está en una torre de marfil y la sociedad venezolana batiéndose con los represores. No. Hay compartimiento de acciones. Hay persecución en contra del liderazgo como lo hay en contra de la sociedad. ¿Me entiendes? Hay responsabilidad Mm, y preocupación por parte de ese liderazgo con los 21 asesinatos que van, con los 1,000 y pico de detenidos que llevamos al momento, etcétera. Y varios de esos, de ese liderazgo está preso en las últimas horas. El diputado Superlano, etcétera, etcétera, han sido detenidos en las últimas horas. Por lo tanto, no es un liderazgo aislado mm. de la lucha que se están dando en la calle, un liderazgo responsable que acompaña No, esa... me parece notable esa descripción del liderazgo porque efectivamente es todo lo opuesto al discurso que se sostiene, ¿no? Como un liderazgo de élite, un liderazgo de la aristocracia, etcétera, etcétera. Este es un liderazgo que es como el primus inter pares, ¿no? Ajá. Que yo te guío, pero soy parte de esto. Pero es que los nuevos apellidos, ¿dónde están? O sea, ¿cuáles son los apellidos que hoy en día acumulan o sea, un solo tipo que se llama el Aizami se bailó 21,000 millones de dólares? Sí, bueno, o sea, Una persona se bailó 21,000 millones de dólares. ¿Me entiendes? O sea, se dice y han mostrado por allí que alguna de las hijas de Hugo Chávez tiene un capital de 4,500 millones de dólares. Y de dónde sacó una niña 4,500 millones de dólares que nunca ha trabajado? Y así trabajase. no, sí, mira, evidencia hay O sea, ríos y ríos de ¿dónde están evidencia. los nuevos apellidos entonces? ¿Cuál es la nueva élite? ¿Cuál es la No tiene oligarquía evidencia. cierta?
Es bien Además, evidente. una oligarquía de espalda al pueblo, Sí. que lo niega Ujú. y que no lo reconoce. Alejandro, ¿tú cómo observas, por ejemplo, además a partir de lo que, volviendo al inicio, ¿no? A partir de lo que observamos ayer en la OEA, pero más allá de eso, porque uno sospecha que hay conversaciones que van por otros carriles, Ujú, ¿no? ujú. Eh, um, la posibilidad de la presión internacional. ¿A qué me refiero? Por último, por el problema migratorio. Por último, porque esté impulsada o motivada por gestionar el proceso migratorio venezolano, ¿no? Toda vez que, por ejemplo, en la misma encuesta que manejamos en ODB, la Ujú. propensión a migrar, si Maduro no sale del gobierno, es altísima, Era altísima. ¿no? ¿Cuántos millones más de personas están Era el 15% de la muestra. O sea, el de la quince muerte? por ciento de los venezolanos estaría dispuesto Claro, a migrar. a migrar. Claro, los que no lo han hecho, o sea, como que haría súper poco. Ujú. Y eso sí es un problema para la región. ¿Cuánto crees tú que podría presionar ese como criterio de realidad para generar un cambio en Venezuela? Mira, nosotros hemos tenido en el Centro de Estudios Políticos de la Católica, que yo te he comentado varias Mm. veces, hemos analizado ese punto y hemos sido muy concienzudos al respecto, ¿no? En el sentido de que la propia comunidad internacional, es decir, los vecinos de Venezuela, los que han recibido el impacto positivo y negativo de la migración venezolana, porque hay que hacer un punto, o sea, aproximadamente el 44-45% de la diáspora venezolana tiene estudios superiores, Sí, pues. ¿me entiendes? O sea, ahorita se me va el porcentaje, pero un porcentaje, o sea, más allá del 40% son menores de 40 Mm. años. Por lo tanto, Venezuela distribuyó su bono demográfico en el mundo y la pirámide de etaria en Venezuela se modificó. O sea, distribuir sus Venezuela ahorita es un capacidades. país de viejos. Distribuye sus capacidades. Exacto, Mm, y distribuyó sus capacidades. Venezuela mm, hoy en día es un país de viejos, mm, ¿verdad? Porque su bono demográfico está distribuido en mm. el mundo entero y los venezolanos siguen naciendo en el extranjero sin posibilidad de ser reconocidos como venezolanos porque los consulados no dan esa oportunidad. No, y ahora menos, imagino que han Y cortado ahora relaciones menos. ¿cuántos países fueron estos 2 días? ¿7? Sí, cortaron relaciones con Argentina, con Chile, con Ajá, Uruguay, con Panamá, con Panamá, con Perú. exacto. Y entonces uno ve eso realidad, uno ve eso y con el estudio que hicimos efectivamente de esa posibilidad de que se genere una nueva ola migratoria, pues bueno, eso debieron haberlo tenido en cuenta muy presente Petro y Brasil y Lula al momento de Ujú, ordenarle a su representante en la OEA el votar en contra de la mm, resolución que se iba a aprobar ayer en la OEA. ¿Me mm. entiendes? Que son dos de los países que en este momento tienen gran cantidad de venezolanos dentro de sus fronteras, trabajando, incorporándose, contribuyendo al desarrollo, etcétera, etcétera, de esos países. A menos que lo hayan hecho pensando, bueno, una nueva ola migratoria pues nos termina de beneficiar porque nos seguimos nutriendo de aquellos venezolanos que se vienen para acá, que son emprendedores, que son profesionales, etcétera, etcétera. Entonces, cuidado y pues, no, no, Mira, no me cuidado y sorprende pues, nada, no me sorprende sí. nada. Pero, ok, bueno, no tenemos mucha, por eso te digo que este tema me supera con creces, porque yo creo que hay muchas conversaciones que nos estamos perdiendo en la región, que es demasiado complejo el impacto. A mí me impresionaba el impacto que ha tenido la elección de Venezuela en la política interna de cada uno de los países, Ujú, ¿no? O ujú. sea, está en la envergadura, la importancia de este proceso que tiene impacto en cada uno de los países, las políticas internas. Eso habla de lo Pero es que te voy a relevante de decir esto. una cosa, Viviana. Esto que se vivió en Venezuela, esto no se había vivido en América Latina. Mm. O Pero sea, ni Pinochet se la atrevió, mira, negación, ni la Pinochet se negación. atrevió tanto, digámoslo así. Exacto, nadie se atrevió tanto. La negación de un resultado electoral tan evidente, Mm, porque todavía, bueno, ganó con el 51%, ajá, bueno, que fue lo que se puso Maduro, ¿no?
Ajá. Sí, sí. O sea, ganó con el 51%. Pero ¿cómo tú vas a revertir, cómo tú vas a negar una realidad 70-30? O sea, eso no se había visto. No, y En, además, ok, muéstramelo, pues. Muéstrame los resultados. ajá, Si son tan muestra. evidentes, muéstrame los resultados, Exacto. ¿no? O sea, Y la calle habla, la mm, calle habla, la calle habla. Y otra cosa que te iba a decir que se me olvidó, eh, me emociona. se me olvidó lo que iba a decir. Mira, pero yo te doy otro tema, porque ya estamos como un poquito en tiempo, pero a mí otra preocupación, pues yo tengo muchas preocupaciones, como te digo, tengo preocupación de qué pasa en la región, qué pasa en las conversaciones, qué pasa con los organismos internacionales, qué pasa con este deterioro de las instituciones en general, que es cada vez más evidente, y lo que decías tú, esta conformación de estos bloques de autoritarismo y INC, que en el Ujú. fondo son protección de intereses propios, nomás no tienen ideología. Otra preocupación que tengo es la ventana de oportunidades, Mm. porque lo que hemos observado en la política, bueno, en todos los procesos, en la medida que son más globalizados, en que además mucha de la intercambio político se vive a través de las redes sociales, que es inmediato, en que hay un constante encuentro de opiniones entre las distintas posiciones, ahí se da un debate Sí, fuerte, tiene una velocidad impresionante. Entonces las ventanas de oportunidades cada vez son más cortas, sí, ¿no? Porque puede que en 2 o 3 días acontezca otra cosa muy relevante y este tema quede olvidado, ¿no? Entonces como que otra vez en la así sombra, es. ¿no? Un poco lo que observamos acá en estas 2 o 3 semanas en Estados Unidos, ¿no? Es como Ujú. estaba Ujú. Biden, Trump, atentado, una realidad, ¡fum! Renuncia Biden, cambia el escenario, cambia la estrategia, pero eso fue un lapso de una semana Sí, en que los contenidos y los proyectos políticos y las estrategias políticas no alcanzan ni a desarrollarse cuando sí, tienen que cambiar. Entonces acá también tenemos una ventana de oportunidad pequeña. muy Y pequeño. eso también me tiene muy preocupada, ¿no? Sí, ¿Cómo avanzar rápido, racionalmente, no a tontas y a locas, digamos, pero cómo avanzar rápido porque eh, estamos muy presionados por estas ventanas de oportunidad. Son sí. muy chicas. Y por eso creo yo también tengo esa misma preocupación, la comparto. Pero hay un punto, nuevamente regreso al tema del liderazgo. Fíjate, hay un punto que es que la estrategia del liderazgo opositor, que ganó la elección, ¿no? Ujú. Ojo, la estrategia del liderazgo opositor que ganó la elección fue una estrategia que no se puede inventar de un día a otro. No, claro. O sea, la plataforma a través de la cual un ciudadano venezolano en el pueblo más apartado puede entrar por un teléfono celular a esta plataforma y verificar lo que pasó en su centro de votación, eso no se monta en un día. Eso estaba previsto con mucho tiempo de anticipación. Y en ese sentido, yo pienso que un elemento capital es uno que tú acabas de señalar, que es la orientación y la conducción de la rabia. O sea, de pasar de la furia irracional a una rabia orientada a fin, es decir, a una rabia instrumental, en donde el objetivo es la demostración y el cobro de la verdad. Y yo pienso, hasta el momento, que el liderazgo opositor tiene como esas estrategias definidas y las está implementando sucesivamente. Mm, Primero, muestro la verdad ante el mundo y ante mi propia ciudadanía. En segundo lugar, sobre la base de esa verdad, entonces inicio un proceso de demostración de esa verdad ante el mundo. No caigo en las trampas de irme a negociar o a presentar esas pruebas en el Tribunal Supremo de Justicia que está comprado por el régimen. No, yo muestro las pruebas abiertamente porque no tengo nada que ocultar. Todo lo contrario, tengo que mostrar y lo que estoy mostrando es esta verdad. Ahora, no se trata de decir que creo que es un elemento capital para mantener esa ventana abierta. No se trata de decir, acompáñame, ciudadano venezolano, a demostrar esta verdad. O sea, tú me apoyas en esta, tú tienes que apoyarme en esta verdad. El discurso del liderazgo opositor no es ese. El discurso del liderazgo opositor es tenemos juntos
que demostrar que la verdad justa es esta. Y ya la verdad está demostrada. mm, ujú, Nosotros la demostramos. mm, Todos, tú y yo, la demostramos. ujú, Mi liderazgo no está por encima de tu participación como ciudadano, sino que mi liderazgo está reconocido y legitimado por tu ujú. participación como ciudadano. Está construido por eso. Está construido, yo soy tu mandante, Claro, yo soy el que te representa a ti en la demostración, no, en el cobro de una verdad, porque fue una elección que tú ganaste. claro, claro. Ese es el discurso. Y yo creo que ese elemento va a estar presente sobre todo ahora que viene quizás como que hasta una nueva etapa en este proceso de cobro y por supuesto el tiempo juega en contra Mm, de los factores mm, democráticos. mm. Sí, es un hecho. Es un Es hecho. evidente. Ujú. Bueno, Bueno, esperamos la próxima semana. Esperamos, tenemos esperanza en eso, que todo va a estar bien, que Corina va a poder acompañarnos la próxima semana. exacto. Em, Y le mandamos a Le Corina un mandamos saludo desde aquí. sí, muchos abrazos, mucha fuerza. em, y seguimos entonces en este análisis y empujando la restitución de lo justo, como podemos decir. Exacto, de la verdad. De la Punto. verdad, claro. Ok, bien. Llegamos a ustedes. Les recordamos, gracias al auspicio del Centro de Estudios de Democracia y Participación Ciudadana, CEDES, y del Observatorio de la Diáspora Venezolana, transmitiendo a través de Ojo con Eso en un reencuentro, en una retoma de nuestros programas semanales, ¿verdad? Luego de un periodo que nos los tomamos para, digamos, reconfigurar el programa, hacerle algunos ajustes en función de esa primera etapa ya ejecutada, de manera tal de brindar un mejor programa en línea Una general, mejor conversación. una mejor conversación. Exactamente. Así que saludos a todos y desde acá les saludamos doña Viviana Pacheco. Y don Alejandro Oropesa, que tengan Así una muy que buena semana. Nos igualmente. vemos.